Imaginen que son ustedes unos fabricantes de muebles y han creado una serie de sillas, una de las cuales ha tenido mucho éxito durante varios años. Un día, una empresa de muebles contacta con ustedes, advirtiéndoles de que ustedes le están copiando su diseño registrado y exigiéndoles que dejen de fabricarlo. Por ello, deciden investigar el asunto. Ustedes descubren que cuando ellos registraron el diseño, su silla ya llevaba varios años siendo comercializada con éxito en el mercado. ¿Qué pueden hacer ustedes? Si ustedes pueden demostrar que el diseño de su silla ya estaba divulgado antes de que otros lo registraran, ustedes o su representante podrán solicitar la cancelación o la nulidad de ese registro. ¿Cuáles son las alternativas? Para ello, hay dos posibilidades dependiendo del tiempo que haya pasado desde que se registró el diseño. La primera, en los 2 meses siguientes a la publicación del diseño, podrán ustedes presentar una oposición al mismo alegando que la silla era pública antes del registro del diseño, por lo que el diseño no sería nuevo o carecería de carácter singular. La segunda, pasado el periodo de oposiciones, podrán hacer valer sus derechos presentando una solicitud de cancelación del registro del diseño ante los tribunales. Para presentar una solicitud de oposición, es posible que necesiten asesoramiento legal. Cuando presenten una oposición para solicitar la cancelación del registro de un diseño, deben indicar los motivos. Si ustedes hubieran registrado en su momento el diseño de su silla, habrían disfrutado de una protección durante 25 años frente a terceros. En su caso, si pueden demostrar que el diseño de su silla estaba disponible públicamente antes del registro de otro diseño idéntico, dicho registro podrá ser cancelado por falta de novedad. Otra razón para cancelar el registro es la falta de carácter singular. Hay falta de carácter singular cuando al comparar un diseño con otro, la impresión general que produce en un usuario informado es la misma. El usuario informado sería una persona que no es necesariamente un experto, pero que está familiarizada con los productos en el mercado. Tengan en cuenta que de cara a la posible cancelación de un diseño en una oposición, hay otras razones que pueden ser aplicables. Por ello, puede ser recomendable buscar asesoramiento legal. Ustedes o su representante pueden presentar una solicitud de oposición con la documentación pertinente y pagar las tasas correspondientes en los 2 meses siguientes a la publicación de la concesión del diseño en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. La OEPM dará traslado de su oposición al titular del diseño. A continuación, el titular dispondrá de otros 2 meses para contestar y presentar sus alegaciones. Finalmente, la OEPM resolverá cancelando o manteniendo el registro del diseño. Si no quedarán satisfechos con esta resolución, pueden presentar un recurso. Tengan en cuenta que la oficina resolverá a la vista de la documentación proporcionada. Además, el titular del diseño podría modificar el mismo para superar las objeciones. La OEPM valorará, en este caso, si dichas modificaciones son aceptables y si es posible mantener el diseño en su forma modificada. ¿Qué ocurre si su petición es aceptada? Si ustedes han demostrado que el diseño no es nuevo y/o carece de carácter singular, la oficina resolverá cancelando el registro del diseño. En caso contrario, la OEPM resolverá manteniendo el registro del mismo. Para obtener más información, consulte nuestra página web.